Vamos a abordar ahora la problemática de la migración de las personas que llegan a establecerse a nuestro país desde naciones vecinas, por ejemplo. Algunos lo hacen en calidad de refugiados, pero para conocer un poco más en detalle cuántos son, de dónde provienen, cuáles son las razones que motivan su llegada a nuestro país, por ejemplo, vamos a dialogar con un especialista en la temática. Él es licenciado en Relaciones Internacionales. Ya estoy saludando a Esteban Escusarello. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Germán Giachero te habla. Hola Germán, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, gracias por atendernos, Esteban. Bueno, en principio, para abordar esta problemática, distingamos un poco los refugiados, qué son, quiénes son, por qué se los denomina, bien digo, de esa forma. Bueno, siempre suele confundirse un poco lo que es un refugiado de lo que es un migrante y no es Claro. una confusión, digamos, que esté infundada. Son conceptos que son difíciles de poder diferenciar, ¿no? Pero muy básicamente, para llevarlo de forma muy resumida, la diferencia entre un migrante y un refugiado es que en general el migrante es una persona que elige irse de su lugar de residencia habitual para poder ir a otro país o a otra región para mejorar su calidad de vida porque tiene X, Y motivos, ¿no? Y la diferencia sustancial con un refugiado o una refugiada es que básicamente la persona refugiada no decide irse de su lugar de destino, sino que se ve obligada a irse de su lugar de origen, perdón, porque su vida corre peligro o porque tiene fundados temores de que su vida va a correr peligro, digamos, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre uno y otro básicamente es como el hecho de poder decidir irse o el hecho de verse obligado por el contexto a tener que irse de su lugar de residencia. Y esto puede ser por motivos políticos, religiosos, culturales, sexuales, de identidad de género, digamos, hay muchas razones. Bien, Esteban, según los datos que tenemos, habría unos 2 millones de migrantes en la República Argentina. ¿Cuántos de ellos están en calidad de refugiados aproximadamente? Bueno, mira, hoy tenemos el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Acá en Argentina tiene una población de interés, se le llama, de algo así como 185.000 personas, ¿no? Pero este número está compuesto por muchas categorías. Refugiados, así bien específicamente, son más o menos unos 9.000 solicitantes y unos 4.000 refugiados, ¿no? O sea, hay 9.000 personas que quieren ser refugiados y están solicitándolo y 4.000 personas que efectivamente son refugiadas, ¿no? Y tenemos 175.000 personas, y este es un número sumamente impactante, de migrantes venezolanos que están en una situación especial. El ACNUR los considera una situación especial porque la migración venezolana por la crisis humanitaria y la crisis política tiene características bien particulares y es en los últimos años la migración más grande y más densa, digamos, en términos de cantidades que ha venido acá a la Argentina, ¿no? Entonces, refugiados en sí son 4.000, solicitantes unos 9.000, pero la población objetivo de ACNUR son casi 185.000 personas. Bien, sacando los casos de los migrantes de Venezuela, ¿de qué países provienen en su mayoría los migrantes y los refugiados en general? Bueno, esto es muy curioso, pero en general no se sabe, pero la mayoría de los refugiados que tenemos hoy en Argentina no vienen de los países que quizás a la mente se le vendrían a la gente, sino que vienen de Colombia y de Perú. El 14% de los refugiados son colombianos y otro 14% son peruanos, y después vienen en tercer lugar las personas de Siria y recién en cuarto lugar las personas de Venezuela, ¿no? Es cierto que los venezolanos tienen un estatus migratorio específico que fue generado por la crisis migratoria, pero vienen de Colombia y de Perú, que son países que a priori quizás no vienen a la imaginación de la gente como primera opción. Bien, imaginamos que obviamente los refugiados vienen a un lugar mejor o a obtener, en todo caso, tratar de conseguir una vida mejor que la que les pasa por encima en sus lugares de origen. Pero ¿cómo los tratamos los argentinos en general? ¿Encuentran las condiciones adecuadas para poder desarrollar su vida quizás de alguna manera normal, entre comillas hablando, ¿no? Bueno, la respuesta va a ser un poco ambigua en ese sentido, o por lo menos mi respuesta. Por un lado tenemos, no sé, la persona responsable del ACNUR aquí en Argentina, lo que dijo la semana pasada, que fue el Día Internacional de los Refugiados, es que celebraba que la Argentina es un país tan abierto en términos sociales a la llegada de nuevos refugiados y de refugiadas. De hecho, la semana pasada salió un estudio, una encuesta a nivel mundial sumamente importante en la cual la Argentina era el país que se encontraba más abierto a poder recibir refugiados, ¿no? En términos sociales, como que la gente se encontraba como más predispuesta a que vinieran refugiados y refugiadas de otros países aquí a la Argentina.
La realidad, en términos como más micro y en términos de experiencias que viven las personas, es importante mencionar que la Argentina no es un país que está ajeno a la discriminación y a la xenofobia, ¿no? O sea, sobre todo personas que vienen, o refugiados que vienen de países limítrofes, personas que vienen de África, por ejemplo, digamos, ¿no? Hay un componente racial en la Argentina y hay un componente xenofóbico en Argentina que es existente y que es importante mencionarlo, porque en la medida en la que no lo mencionemos, no lo notamos y no podemos, digamos, como poder luchar contra él, ¿no? Las estadísticas nos dicen que sí, que somos un país abierto. Yo soy un poco más reticente, si se quiere, con esos datos y diría, bueno, sí, puede ser, pero también es cierto que en la Argentina tenemos un componente xenofóbico que es necesario que combatamos, ¿no? Digo, más allá de las encuestas que vos mencionabas recién, hay como un lugar común, ¿no? De que los argentinos somos amistosos, somos amigables, que esperamos al resto con los brazos abiertos, pero sin dudas aparece allí ese componente de discriminación que está muy presente, es muy evidente, ¿no? Y se nota sobre todo con extranjeros que provienen de países limítrofes, recién hablabas, o cercanos, de Colombia, de Perú, pero sobre todo de Venezuela también. Sí, eso que mencionaste es muy cierto. La Argentina a lo largo de los años ha sido un país sumamente abierto a la migración y al refugio en general. Tiene una larga trayectoria en términos de apertura. De hecho, la ley de migraciones que se genera en la Argentina en el año 2003 es una ley que fue sumamente pionera a nivel mundial porque entiende a la migración como un derecho humano. Entonces, tanto en términos legislativos como en términos sociales, ha sido un país abierto. Ahora, la realidad es que somos un país que tiene un componente xenofóbico muy arraigado en muchos sentidos y que se hace muy visible sobre todo cuando la migración es, por ejemplo, peruana, cuando la migración es paraguaya, cuando la migración es boliviana, cuando la migración es peruana o es venezolana, ni hablar cuando la migración es africana, ¿no? Cuando vienen personas de África es muy notorio, tienen muchas dificultades para poder conseguir trabajo, muchas dificultades para poder insertarse en términos sociales, pero de repente nos encontramos mucho más abiertos, si se quiere, por ejemplo, a migraciones sirias, migraciones europeas, digamos, es medio ambiguo en ese sentido, ¿no? Tenemos como una cuestión muy particular con algunos países limítrofes y con algunos países africanos, pero después nos encontramos mucho más abiertos a otros tipos de migración, ¿no? Te Ahora, es hago importante que lo sí. diga. Sí. Sí, no, No, por perdón, favor. continúa. Termina la idea, por favor. No, que es importante mencionarlo, que en términos comparados con otros países y otras sociedades, somos una sociedad abierta. No quiero dejar esa Ujú. sensación negativa, pero sí me parece que es importante poder marcar estas cuestiones porque tenemos que tender a ser mejores, ¿no? Por supuesto. Te hago la última consulta y te pido una Por respuesta breve, favor. por favor. ¿Es Sí. fácil, difícil, burocrático? ¿Hay muchas trabas? ¿Cómo les va a los que quieren conseguir refugio en nuestro país? Bueno, somos un país sumamente lento en el análisis de las solicitudes y eso es complejo. Somos un país muy burocrático, con una burocracia que funciona lento. Entonces, los trámites de refugio pueden estar muchos meses sin respuesta y eso es una complejización que el Estado tiene que resolver. Esteban, te agradecemos el contacto y toda la información que nos has brindado. No, por favor, a ustedes y un saludo a toda la audiencia.